Principales problemas de la sociedad mexicana. Nuestra exposición pertenece al equipo número 3, integrada por 13 personas. Se divide en 3 subtemas: manifestaciones públicas y desorden, crisis de la representación política y las instituciones gubernamentales, participación ciudadana y cultura política. Bien, directamente hablaremos de lo que serían las manifestaciones públicas y desorden. La manifestación es un elemento indispensable de todas las sociedades democráticas. Hay que mencionar que al mismo tiempo esta nos funciona como un canal de debate para expresar la disidencia, el desacuerdo y la inconformidad ante las acciones del gobierno por parte de las personas y comunidades. Básicamente estamos mencionando que es un catalizador por debate abierto de la política y básicamente estamos creando un instrumento de defensa. Hay que mencionar también que la protesta es un elemento integrador y esencial del orden democrático. Estamos hablando que es un núcleo esencial de la democrática que opera como una garantía de derechos. Lo podemos poner un poquito más fácil. Es un dispositivo de protección y autotutela. Si lo vemos de cierta manera, es un mecanismo de acción en el que los titulares de un derecho emplean vías directas para su exigencia o defensa, sobre todo ante la ineficiencia de los mecanismos jurídicos existentes y la indiferencia gubernamental frente a un problema social. El derecho a la protesta social pues se integra y se emplea por temas constitucionales de reunión. Las manifestaciones de las ideas de libre expresión, hay que mencionar que no del todo, o si lo vemos de otras maneras, estos son más que nada violados, no se toman en cuenta, y es por eso que aquí es donde entra el tema de esto. También consideramos que las propuestas y las manifestaciones no son un problema, es una forma de que se exprese y participe la sociedad ante una injusticia. Es necesario reafirmar que las propuestas son consecuenciadas por otros factores, tienen detrás de sí una demanda o una inconformidad por acciones o omisiones del Estado que no han sido atendidas por otras vías y por lo tanto se encuentra en ejercicio del derecho la protesta y la manifestación. En efecto, el Estado de México no tiene un área específicamente de conocer y dar resolución a las demandas de la sociedad. Por todo esto que señalamos que uno de los problemas que afectan el ejercicio de los derechos de la propuesta, libertad de expresión, reunión y manifestación y petición, es que las autoridades de México no reconocen la legitimidad de las demandas sociales ni les brindan atención hasta que sean llevados a un juicio y sean calificados como problema de gobernabilidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación donde dejó asentadas las graves violaciones a los derechos de personas manifestantes, como derechos a la vida, a la seguridad e integridad física, las cuales resultaron como producto del uso de armas que ponen en riesgo a las personas. La propia institución incurrió en graves omisiones al desestimar la responsabilidad de las autoridades. Se registraron graves violaciones a los derechos de las personas. Las autoridades responsables de las violaciones, como los órganos encargados de garantizar la vigencia de los derechos humanos, operan bajo un esquema que invalida y desestima las afectaciones generadas a las víctimas. La falta de investigación, identificación de autores materiales e intelectuales, sanciones y reparación efectiva de las personas agraviadas han derivado en la impunidad sistemática y endemática de los casos, facilitando la repetición de detenciones ilegales y arbitrarias, la tortura y la negación tácita de acceso a la justicia para las víctimas de otras manifestaciones. También en el caso de defensores de derechos humanos agredidos mientras realizaban labores de documentación de violaciones a los derechos humanos.
Todo lo anterior embosado configura un proceso de criminalización de la protesta que ha generado también un grave retroceso democrático. Ello no impide reconocer la complejidad que se encuentra detrás de cada grupo organizado, que cuestiona la postura gubernamental, pues históricamente esas contradicciones se han traducido en políticas públicas y conquistas en materia de derechos humanos. Ciertos petitorios a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 1. Que el Relator Especial para la Libertad de Expresión realice una visita oficial a México en el año 2015 para analizar el estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas al Estado mexicano en su informe del país del 2010, incluyendo especialmente aquellas que versen sobre los temas expuestos en la presente audiencia. 2. Que la Comisión incluya la información expuesta en la presente audiencia temática en su próximo informe sobre criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos a través del uso indebido del derecho penal, a cargo de la Relatoría sobre Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. 3. Que la Comisión externe su preocupación por la expresión de la libertad de expresión y la protesta social en México en su comunicado de cierre del presidente en periodo de sesiones. Al Estado mexicano se le pide 1. Que proteja y garantice la protesta social como mecanismo democrático para el ejercicio de derechos de reunión y de asociación y la libertad de expresión, en particular a través de las siguientes acciones. A. Abrogar aquellas leyes existentes que restrinjan el derecho a la protesta, incluyendo la Ley de Movilidad del Distrito Federal, la Ley para proteger los derechos humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones policiales del Estado de Puebla, Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. B. Derogar los tipos penales abiertos. C. Abstenerse de utilizar el derecho penal para inhibir y criminalizar la protesta social. D. Instruir a todos los cuerpos policíacos y de seguridad a no detener ni tampoco obstaculizar, hostigar o de alguna forma interferir con las personas que documenten marchas, protestas, manifestaciones, etc., incluyendo la actuación de las autoridades. E. Abstenerse del uso de la fuerza pública por parte de los cuerpos policiados y de seguridad, garantizando los derechos a la reunión, asociación, protesta, libertad de expresión de la ciudadanía. F. Garantizar el debido proceso y la máxima transparencia en cualquier proceso penal iniciado a partir de una detención realizada en el contexto de una marcha, manifestación o protesta, así como una investigación pronta, independiente e imparcial ante cualquier audiencia o denuncia de uso excesivo de la fuerza en tales contextos. G. Poner en libertad a quienes han sido recluidos por su participación en el ejercicio de derechos y contextos de manifestación pública. La criminalización de la protesta social. Existen diferentes tipos de riesgos de criminalización de la protesta a nivel de la tipificación de las conductas que pueden ser agrupados de la siguiente manera. 1. La ley puede incluir tipos penales en conductas que en sí mismas no deberían ser objeto de tratamiento penal al contener legítimos actos de protesta social. 2. La ley puede prever como delito una conducta que en principio amerita ser tipificada. Sin embargo, el tipo de penal resulta ambiguo o tiene una dosis considerable de indeterminación, lo cual favorece interpretaciones extensivas que desembocan en la criminalización de conductas realizadas durante una protesta. 3. La ley penal puede prever como delito una conducta que puede o debe ser objeto de reproche penal, pero que la penalización resulte ser desproporcionada al prever un castigo excesivo cuando se lleva a cabo la conducta durante la manifestación. La criminalización en el discurso institucional. Varios funcionarios públicos de diversos estados y diversos partidos políticos emiten constantemente declaraciones negativas sobre las manifestaciones, adjuntándoles cargas negativas y asociándolos con desorden, denominándolos de forma agresiva como vándalos, anarquistas, peligrosos, delincuentes, entre algunos otros, generando estigmas que criminalizan a toda persona que llegue a ejercer su derecho a protestar.
Criminalización mediática. Los medios de comunicación son un fuerte instrumento para la generación de opinión pública. Sin embargo, estos medios en México repiten los discursos en los que se califica de forma negativa a los manifestantes. Incluso estos mismos les consideran peligrosos. Con ello, lo que logran hacer es invisibilizar movimientos y causas de las manifestaciones para únicamente visibilizar hechos violentos, con los que se justifica de forma la disolución de manifestaciones y las detenciones de manifestantes. Mi nombre es Maite y les voy a hablar acerca de las manifestaciones públicas y el desorden. Actualmente hubo una manifestación pública que lo fue el 9 de marzo del 2020, en el que se manifestaron todas las mujeres acerca de un día sin ellas. Pero no me voy a centrar tanto en este caso, sino que les voy a hablar acerca de un caso en el que hubo cierta impunidad, que fue el del 2 de octubre del 2013. En este caso, la impunidad es aquella circunstancia en la que no se castiga algún delito. Sin embargo, ese día se conmemoraba el 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco, que algunos ya sabemos muy bien de este tema. Sin embargo, ese día, como todos los años, se reunieron todas las escuelas de nivel superior para volver a conmemorar ese día y que el gobierno tome más precauciones con lo que hace. Pero sin embargo, ese año el gobierno volvió a mostrar un lado feo de sus autoridades, oprimiendo a la libertad de expresión. En este caso, como bien se los digo, se oprimió la libertad de expresión y hubo una violación a los derechos humanos de los ciudadanos. Hubieron ciertos detenidos que injustamente los agarraron solamente por el simple hecho de expresar lo que pensaban. Ahora bien, este es un caso de impunidad en el que se debe de tomar conciencia y ver que todos somos libres de expresar lo que queremos. Como sabemos, México tiene una gran variedad de problemas que lamentablemente afectan a nuestra sociedad mexicana, por lo cual la población decide manifestarse ya sea para exigir sus derechos o para dar a conocer alguna inconformidad con alguna situación que esté sucediendo. Dentro de los tipos de manifestaciones, yo considero una muy importante, es la del ámbito económico, ya que la población decide manifestarse por medio de sus comercios, ya sea los cierres de los comercios o el ausentismo laboral, que con eso conlleva al despido de los empleados, o bien la pérdida de algunas industrias, lo cual pues es negativo para la sociedad porque muchos dependen de esas fábricas, de esos trabajos. O bien, si hablamos respecto a la movilidad, pues yo creo que también es muy importante, ya que al manifestarse se generan serios problemas como problemas en el tránsito, por consecuencia la saturación de transporte público. En esto nos afecta principalmente a las personas que laboran, que pueden llegar tarde a su trabajo o que les descuenten, que lamentablemente pues el sueldo en México es muy pobre, la verdad es bastante bajo, y esto conlleva a que no muchas personas van al día, entonces les puede afectar en su economía. Las principales razones por las que los mexicanos se manifiestan son por problemas que tiene la sociedad, por ejemplo, la pobreza, la inseguridad, la desnutrición, la carencia de algunos servicios públicos como la luz, el agua potable, drenaje. Igual uno de los más importantes que considero es la educación, ya que desafortunadamente nuestro tipo de gobierno no comprende las necesidades de la educación. Por estas grandes problemáticas por las que atraviesa nuestro país, hay instituciones que ayudan a tratar de solucionar estos conflictos.
con programas o asociaciones que permiten ayudar a nuestra sociedad. La representación política en nuestro país ha tomado un papel muy importante. Sabemos bien que estos representantes se van a encargar de dirigir al Estado hacia un bien común. Pero, sin embargo, nosotros cada 6 años como ciudadanos nos hemos encargado de expresar electoralmente a través de nuestro voto a qué representante queremos. Siempre nos hemos dado la tarea de solamente escuchar a aquellos partidos políticos que, como bien va a sonar algo atractivo sus propuestas, pero sin embargo nunca nos hemos puesto a pensar si realmente es posible todo lo que nos están proponiendo o si solamente se trata de palabras. Pero sin embargo debemos tomar en cuenta que cada persona tiene una opinión pública independientemente. Dado a esto, como bien se los había dicho, nos hemos expresado a través de nuestro voto lo que queremos. Pero una vez que estos partidos políticos toman su poder, después de cierto tiempo no se ve lo que nos propusieron, llevando hacia un mal a veces a nuestro país. Hay veces que con todo lo que nos proponen y lo que no han cumplido o así, se han presentado también como lo son las manifestaciones públicas, un desorden, en diferentes ocasiones. Pero realmente debemos preguntarnos si en nuestro país se está presentando una crisis de representación política. Debemos de darnos a la tarea de hacer una reflexión en lo que pasa a nuestro alrededor y no solo guiarnos por lo que nos dicen. Nuestro país ha tenido demasiados problemas que han afectado a la sociedad mexicana, como lo son la pobreza, la marginación, la falta de educación, la desnutrición, la falta de agua, etc. Nuestro Estado se tiene que hacer responsable para hacer satisfacer las necesidades de la población, pero lamentablemente pues no se ha podido dar abasto ante todos estos problemas, puesto que son demasiadas familias vulnerables y pues no se ha podido dar abasto. Varias organizaciones han apoyado a todas estas familias, pero no han podido alcanzar a todos esos sectores, a todas esas familias que lo necesitan. Estas organizaciones e instituciones han apoyado con alimento, con vivienda, con salud, con medicamentos, con agua potable, con todas esas necesidades que la población necesita. Y pues el Estado, como bien lo comentaba, no ha podido apoyar tanto, pues no se ha podido dar abasto. Entonces la solución ante este problema y ante esta desventaja que nuestro país tiene es que todos apoyemos a esto. Todos somos partícipes de esto, así que pues debemos apoyar a todas esas familias dando un poco de lo que nosotros podamos tener y poder apoyarles. Gracias. A través de un voto mayoritario, las y los ciudadanos delegamos a un tercero la responsabilidad de representar nuestras preferencias e intereses en los espacios de toma de decisiones fundamentales para determinar el rumbo del país. Sin embargo, en México, estas personas a los que nosotros les brindamos nuestra confianza y esperanza solo nos fallan y nos mienten para pensar que con ellos el sexenio será mucho mejor. Con estas acciones, los ciudadanos ya no confían en la representación política. Cabe mencionar que el 84% de los ciudadanos ya no creen en la representación política, porque solo los políticos nos engañan a nosotros como ciudadanos. Esto quiere decir
que ellos solamente esperan a que nosotros les demos el voto y cuando están en su propuesta, nos, nos brindan unas mejores opciones, mejores que las de los contrincantes. Esto lo hacen con la finalidad de que nosotros como ciudadanos tengamos la mirada hacia ellos, el voto hacia ellos, la elección para ellos. Porque ellos y nosotros pensamos que ellos tienen la mejor elección, cuando no es así. Cuando solo nos mienten para que ellos ya cuando estén en el poder hagan lo que ellos quieran sin satisfacer nuestras necesidades como ciudadanos. Bien, ahora hablaremos de lo que serían crisis de representación política. Hay que tener en cuenta que desde hace más de una década el Estado enfrenta presiones que a este le han obligado a transformarse. Por lo tanto, también lo conlleva a tomar diversas decisiones de poder, que parecen estar definiendo cada vez más como un policentrismo. Esto también se genera estructurado por diversos agentes. Estamos hablando que son nuevos movimientos sociales, grupos de interés, corporaciones, etc. El proceso decisional se ve afectado por una fragmentación en sus intracictos. Esto también nos ha dejado espacios en ciertos actores bloqueando los canales de participación formales y estimulando los informales. Brindando esta información, nos damos cuenta que el tema de representaciones políticas nos ha llevado muy abajo como pueblo. ¿Y por qué lo puedo decir de esta manera? Básicamente porque cuando se presenta un candidato, cuando nosotros como participantes políticos vamos a votar, la mayoría de las veces nos tenemos que ir de acuerdo a lo que se dijo en su candidatura, pero hay que tener en cuenta de que la realidad tiene diversos factores. ¿Por qué? Porque en la candidatura se pueden prometer muchos aspectos, pero más sin embargo, nosotros no sabemos qué nos depara el futuro. Si en un futuro en nuestra sociedad podemos tener diversos más factores de lo que se prometió en la candidatura, la mayoría de las veces, si nos damos cuenta, nuestros gobernantes no son capaces de darnos solución, de brindarnos una solución concreta de acuerdo a lo que el pueblo exige. Desgraciadamente aquí en México sufrimos de diversos temas de corrupción, de falta de economía, que obviamente también nos permite ver al gobierno como una crisis. Define cultura política. Puede ser definida de maneras diferentes e igualmente válidas en función de los objetivos y el análisis, así como la manera total de vivir de un pueblo. Aquella parte del medio ambiente que ha sido creada por el hombre, también podemos verla como algo que existe en la mente de nuestra sociedad, la suma de sus ideas, reacciones emocionales y pautas de conducta compartida. Una definición muy amplia de la cultura no servirá a nuestros propósitos si la cultura abarca todo, incluyendo las instituciones políticas y los códigos legales. Coincidiendo con este criterio, la he definido como los valores, creencias y pautas de conducta creadas por los miembros de la sociedad. La cultura política de una sociedad es un subconjunto analítico de su cultura general, incluyendo los valores, creencias y patrones de conducta compartidas que son relevantes para el proceso político. La participación ciudadana, una de las principales características y más importantes para el gobierno de la Ciudad de México, es la interacción y mecanismos entre los gobernantes y la sociedad, ya que para tener una mayor democracia se necesita mecanismos, desarrollo y participación en los procesos políticos, ya que esto va a declarar que nuestro sistema democrático pues es más fuerte y más grande. En ella se ejerce también la democracia. Esto quiere decir que si en la democracia se pierde la representatividad y legitimidad,
esta va a ir perdiendo fuerza o debilitándose, ya que nuestra democracia depende de nosotros como ciudadanos. La participación ciudadana también es una forma de interactuar con el pueblo, con una sociedad, ya sea rural o marginal. Esto con el fin de ser una democracia participativa, a través de la integración de diversas comunidades en sus diferentes quehaceres y en sus diferentes entornos. Para la participación ciudadana es un conjunto de actividades que están circunscritas en la Gaceta, en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de agosto del 2019, para la participación ciudadana y democracia. Yo voy a proseguir con el tema. Actualmente y desde hace años atrás, en la sociedad mexicana se ha estado viviendo en un ambiente de desigualdad, marginación, de violencia, etcétera, etcétera, para las personas mexicanas. Es por eso que el Estado, de una forma indeficiente, a través de sus instancias gubernamentales, ha tenido este labor escaso de ayudar a la sociedad mexicana, y no solo de ayudar, sino de proporcionarle sus necesidades básicas a cada persona del país. Esto, a su vez, ha traído diferentes desgastes sociales, en los cuales podemos decir la violencia, carencia en el sector salud, alimentación, pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lleva a que diferentes instituciones y organizaciones o tan simplemente personas o ciudadanos crean para ayudar al prójimo o ayudar en sí a la sociedad mexicana en lo que ellos puedan ayudar, en alimentación, en educación, en crear fondos para su manutención, lo que sea, pero que ayuden a la sociedad. Pero en un punto más concreto, esto nos lleva a que no es solo trabajo del Estado o del gobierno, sino que nosotros como ciudadanos y como personas mexicanas debemos de tener esa educación y esos valores que se nos deben de ser proporcionados desde pequeños hasta lo largo de nuestra vida, para ayudar al país y así crear un Estado más soberano. Eso sería todo. Consulta ciudadana. La consulta ciudadana es un mecanismo que utilizamos para elegir a nuestros representantes y autoridades correspondientes, ya sean jefes de gobierno, presidentes municipales, presidentes de la República, diputados y entre otros. Esto con el fin de llevar una democracia directa. La organización ciudadana. La organización ciudadana es el instrumento participativo para hacer una consulta ciudadana con la principal idea que se lleva a cabo la democracia directa y que todos participen. En el caso de México sería el INE. El presupuesto participativo. Eso se lleva entre dos partes, la ciudadanía y las autoridades correspondientes, para así poder gastar los recursos inteligentemente y conforme a las necesidades de la ciudadanía. Iniciativa ciudadana. Esas son amparadas por la Constitución Política que se refiere a las personas que pueden presentar iniciativas de ley, ya sea que no sean diputados ni presidentes de la República. Obviamente se debe de llevar una serie de pasos y características para poder lograrla. Bueno, profesor, esto fue todo del equipo número 3, con las manifestaciones públicas y desorden, crisis de representación política y las instituciones gubernamentales, y la participación ciudadana y cultura política. Esperamos que la información haya sido entendible y de igual manera de su agrado. Por el momento es todo de nuestra parte, quedamos a su respuesta, esperando que se encuentre bien. Gracias.